Bien, un cordial saludo a todas y a todas. Para mí es una grata alegría estar compartiendo este espacio académico bastante importante y vital para la interpretación del derecho. En realidad, pues esta alegría podría traducirlas en algunas buenas razones, que específicamente serían tres, ¿no? La primera tendría que ver justamente por hecho de participar en un hecho constitutivo de lanzamiento del Instituto de Filosofía del Derecho adscrita a esta Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, de la cual, bueno, tiene que un merecimiento de las felicitaciones y los mejores vientos en popa para su consolidación. Digo felicitaciones porque al fin y al cabo, a nivel de la región, pocas, digamos, disposiciones institucionales están abocadas a estos espacios, ¿no? En todo caso, se escasea de estas iniciativas. Desde ya felicito por esta oportunidad. En segundo término, pues contentísimo de participar en este coloquio junto a grandes amigos, profesores que me han antecedido, no únicamente destacando por sus virtudes como profesionales, sino pues por estas magníficas y muy finas explicaciones de sus temas que creo yo está dejando constancia a varios de los participantes. Y tercero, no menos importante, mi alegría de que hay un gran público cautivo en este evento, del cual pues otorga sentido a lo que uno puede decir a modo de acierto o desacierto en sus reflexiones en esta materia interdisciplinar. A todos ustedes, muchísimas gracias. Bien, ¿qué es lo que voy a explicar durante estos cortos minutos de manera muy puntual? El eje general trata sobre la literatosis en los derechos humanos, un eje que de pronto se podría hablar bastantes puntos. Para aterrizarlo vamos a hablar de manera puntual respecto al sometimiento de la literatura en el proceso judicial, ¿no? Para ello nos vamos a basar en esta relación o en este hecho principal. En 1857 se había instaurado un proceso judicial contra Gustave Flaubert, autor de esta magnífica obra de Madame Bovary, y también contra Charles Baudelaire, autor de la obra Las Flores del Mal. La acusación fiscal que estaba a cargo de Piranet basaba estrictamente en el hecho de que su producción literaria contravenía el orden moral, las buenas costumbres y el honor. Esto vamos a relacionarlo en gran medida en algunos parajes de la explicación muy puntual con los derechos pues, de la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, algo de la cual nos parece ya muy familiar en algún pronunciamiento que había dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Olmedos Bustos versus Chile, o también conocido como el caso La Última Tentación de Cristo versus Chile. Entonces, ese es el hecho, ese es digamos, el estandarte, el giro del cual nos vamos a basar para este análisis bien puntual. Antes de pronto de empezar a la explicación del proceso judicial en sí, sería necesario un pequeño recordaris o unas puntualizaciones necesarias respecto de estas dos obras literarias. Respecto al tema de Gustave Flaubert, el tema de Madame Bovary, tiene que ver, de pronto destacar tres consideraciones. La primera es de que Madame Bovary es un ícono bastante importante y vital, no únicamente para el desarrollo y comprensión de la mujer en la literatura, sino también en el desarrollo artístico en el cine. Primer punto. Segundo punto es de que esta obra de Madame Bovary trae consigo la primera expresión, me podría atrever a decir, en la literatura, una suerte de revelación, de insurgencia o en todo caso de cansancio de seguir siendo sometida la mujer a cuestiones de una sociedad patriarcal, ¿no? Vemos varias expresiones en esta obra literaria de Madame Bovary. Pero también tiene un aspecto social, lo que de pronto le hace muy característico a las obras clásicas de la literatura, que es la crítica social, ¿no? Esta crítica social que tiene que ver necesariamente en esta obra, en colocar, digamos, en la obra literaria, hechos, o en todo caso, críticas a hechos sociales que ocurrían en dicho momento, ¿no?
de alguna otra manera bastante lúcidas, bastante puntuales, tanto a nivel del poder político como también de los esquemas sociales de aquel entonces. Eso respecto a la obra de Madame Bovary de Gustave Flaubert. Respecto a la obra de Charles Baudelaire, Las flores del mal, atiende en estricto, es un poemario, ¿no? Y este poemario de Las flores del mal trae consigo algunos aspectos de una producción bastante, pues, visceral, crítica, y atendiendo mucho a la intimidad y desnudez del alma humana, ¿no? Para tocar categorías como el amor, el horror de la vida, el hastío de lo cotidiano, y todas esas categorías que de pronto para su momento de la sociedad en que se produjo esta obra, este poemario, pues contravenía supuestamente al orden moral o al honor. Entonces, ahí tenemos los contextos de pronto necesarios para poder un poquito ubicar y entender de qué iba la acusación fiscal contra tanto Flaubert y Baudelaire. Vamos con el tema del proceso. ¿Cuáles son los argumentos que había expuesto en este proceso instaurado por parte del fiscal? Tres argumentos muy puntuales. La primera es de que los extractos, ojo, los extractos de esta producción literaria, tanto de las dos obras, contravenían a estos tres estamentos o estas tres categorías del orden moral, la costumbre y el honor. Es decir, solamente algunos parajes de la obra literaria se servían como medio probatorio para cuestionar la producción literaria en dicha acusación. Un segundo argumento que utiliza el fiscal tiene que ver necesariamente con una categoría que se utilizaba en aquel momento como es la censura vía judicial. ¿Por qué digo, o en todo caso preciso en aquel momento? Porque esta categoría se usaba contra los artículos periodísticos, en la cual era una categoría que servía para controlar, digamos, la información, la libertad de expresión, ajustando a determinados intereses, indistintamente algunos intereses sean gubernamentales o poderes económicos. La idea es que se tenía esa facilidad, o en todo caso existía esa categoría para poder censurar vía judicial. Esta misma categoría hace uso el fiscal no para sancionar un artículo periodístico, sino para reprimir o prohibir la producción literaria, estas dos obras literarias. El argumento que introduce el fiscal en este proceso judicial para poder cuestionar obras literarias y poder, al fin y al cabo, prohibirlas en su distribución, como también la lectura, era justamente que los artículos periodísticos, por esta naturaleza de ser hojas fugaces, o como diría pues el cantante Héctor Lavoe, de esa pérdida con un periódico de ayer, pues el fiscal hace entender o procura de manera argumentativa que las obras literarias son aquellos cuadros permanentes, vivaces, que pueden perdurar, reavivarse durante generaciones, las cuales el llamamiento al juez para que pueda de pronto responder a digamos, sobrepasarse en el orden moral era necesario. Por eso llevaba la causa el fiscal al tema judicial. Un segundo punto, o en todo caso un tercer argumento por parte del fiscal, era que la producción literaria que se estaba dando, o en todo caso la acusación sobre la producción literaria, no tenía que ver mucho con los autores, sino con el tema de los narradores, los protagonistas de dichas obras. Hace ese distingo quizás de manera inconsciente a lo que al día de hoy podemos leerlo, digamos, basándonos en una filosofía pues de Wittgenstein, o en todo caso en la obra de John Austin, construyendo cosas a través de palabras, de la separación del uso que puede hacer el autor para hacerlo responsable en tanto su producción como también en la responsabilidad respecto a los narradores. Lo que hace ver el fiscal en este proceso al juez es de que esas ideas que sugestiona tanto Flaubert como Baudelaire
producen determinados cuadros de pronto escénicos que vienen a marcar en el lector y a ser determinantes en su conducta social, en su determinante, en sus decisiones de pronto familiares y en cualquier otro de sus ámbitos. En resumidas cuentas, se tenía que recalcar la importancia por parte del fiscal en ese hecho de que resulta vital incidir en ese punto en tanto y en cuanto que las obras literarias, al momento de ser narradas algunas ideas, determinan la forma de vida en que observa el ser humano. Esos son básicamente los tres argumentos principales que tiene, o en todo caso, que esboza el fiscal. Y como en todo proceso, siempre hay, bueno, el tema de la defensa. El abogado, o en todo caso la defensa de Flaubert y de Baudelaire, alega dos cuestiones o dos argumentos bien interesantes. El primer argumento tiene que ver con lo que nosotros conocemos en el ámbito constitucional, con este tema de la interpretación de la unidad, de la sistematicidad, etc., ¿no? ¿En qué sentido? La defensa alegó de que los extractos que había presentado el fiscal se había pues distorsionado la orientación, el sentido, contenido de la obra, en tanto que la novela podría ser cuestionada judicialmente siempre y cuando en su entereza, en su unidad, en su integralidad. De otra forma, por extractos de manera insular o de manera unidimensional, como diría Marcuse, sería un craso error. El segundo argumento por parte de la defensa consistía en hacer ver al juez de que la producción literaria, el uso del lenguaje del arte a través de explicación y consolidación de las ideas en la sociedad, no puede desligarse de una moral comprometida, ¿no? Algo de lo que hablaba ya Jean-Paul Sartre con el hecho del compromiso intelectual con el tiempo. Entonces, eso es lo que de alguna otra manera procuraba justificar el hecho, por ejemplo, de las duras críticas que hacía tanto Baudelaire como también Flaubert. Ahí tenemos esos dos, de pronto, esas dos expresiones, estas dos, digamos, argumentos, tanto por el fiscal como también por parte de la defensa. ¿Cuál es el acto resolutivo? ¿Cuál es la sentencia respecto de cada uno? Respecto al tema de la obra de Madame Bovary, con el autor de Gustave Flaubert, la sentencia fue benevolente, absolvió a Flaubert. Inclusive se da un consejo antes que represión en la sentencia, diciendo de que el autor había cometido algunos errores de orden literario al momento de producir sus críticas sociales. En otras palabras, un poco más llanas, lo que le estaba diciendo el juez a Flaubert es de que para otra vez que produzca estos tipos de aspectos sociales sea pues un poco más fino, un poco más diplomático, ¿no? Entonces, con Flaubert había un aspecto benevolente en la cual no se condenó. Su distribución se dio pues de manera, digamos, sin mayores altibajos respecto a su obra de Madame Bovary. Respecto al tema de Baudelaire, no corrió la misma suerte, sí fue condenado, y como les había indicado, pues exactamente no era una producción literaria, ¿no? O en todo caso forma parte de la producción literaria en su especie de poemario. Y aquí sí era de pronto un poco más sencillo, un poco más fácil de probar por parte del fiscal, utilizando pues algunos versos que empleaba Baudelaire para referirse a algunos actos pues de la intimidad, de la desnudez humana, para explicar las categorías que ya les había enunciado al iniciar esta intervención. Lo curioso aquí es que la sentencia, o en todo caso lo que el juez coloca en esta sentencia, en este fallo para condenar a Baudelaire, en tanto prohibir la reproducción de algunos poemas, es de que genera en el lector una excitación de los sentimientos a través pues, de cuadros grotescos, salvajes, de la humanidad a través de los actos de la intimidad, ¿no? Y si esa afirmación de pronto nos puede hacer una conjetura
digo yo pensando en voz alta, no sé si ustedes recordarán estas obras, si es que también sometemos a juicio a la literatura, por ejemplo, las obras de Charles Bukowski, ¿no? Mujeres, por ejemplo, o en todo caso, Trópico de Cáncer, ¿no? De Henry Miller, ¿no? Entonces, imagínense ese alto contenido que no son poesías, sino es una literatura explícita, detallada, de actos de intimidad, como también de la desnudez humana, ¿no? Entonces, como ven, aquí hay de pronto dos aspectos que rescatar. Por un lado, la comprensión de la literatura en el juicio, desde el hecho, pues, de la producción literaria en aspectos sociales un poco más benevolentes, y en el otro aspecto, pues, para su momento, pues, que sí contravenía contra el orden moral, la costumbre y el hecho del honor. La historia nos demostró lo contrario a la decisión judicial, como siempre es lo normal que la historia, a razón de ser cíclica, nos muestra nuestros errores y debilidades humanas, de que Baudelaire pues marcó la pauta necesariamente en este tipo de poesía en la sociedad francesa, hasta nuestros días, ¿no? Hay una fuerte corriente al respecto de ello, de una lectura pues antes que del romanticismo banal, Florial, es un romanticismo bastante crítico y bastante de constitución social apuntado al ser humano. ¿Qué es lo que podemos de pronto extraer como conclusiones respecto a este proceso? De pronto tres anotaciones bastante primigenias. La primera tiene que ver con el término literatosis, ¿no? En su primera expresión, en su primera vertiente, fue utilizada y dada por Onetti, ¿no? Onetti, cuando comenzó a emplearlo, e inclusive en algunas de sus producción literaria, podemos entender por este término de asumir la literatura como un método de desarrollar y comprender el mundo, en resumidas cuentas. Eso, traduciendo o trayendo al campo del derecho, no sería más que asumir la literatura como una metodología jurídica de interpretación de las instituciones jurídicas. Vuelvo a repetir, una metodología jurídica de interpretación de las instituciones jurídicas. Una metodología que entiendas en su buen sentido, de la cual no consiste, pues, de recurrir a la literatura para extraer algunas frases y hacerlo decorativo los trabajos de investigación, ni mucho menos usar la literatura como el solo hecho estético, sino comprender de que la literatura sirve para tener una visión holística de las instituciones jurídicas, de lo que de pronto la ley en sí misma, en términos de Marcuse, nos brinda una dimensión unidimensional, una visión cerrada, a veces sesgada, de la cual nos hace un llamamiento a nosotros como abogados a tener una posibilidad de interpretación, ¿no? Lo que Ronald Dworkin en su obra Cómo el derecho se asemeja a la literatura, nos llama justamente a esta vocación de una interpretación, pues como lo ejercen los literatos, y que nada menos nos hace una exigencia mayor, ¿no? Lo que de pronto se ha perdido o se está perdiendo en algunas facultades de derecho, exigir estos tipos de textos o en todo caso este correlato de interpretación. Primer punto. Segundo punto tiene que ver con el hecho de que la literatura nos sirve a un buen entendimiento de que comprender de que el derecho no acaba con sus consecuencias jurídicas finales. Es decir, ¿qué quiero decir? Que el derecho no culmine en la sentencia en un proceso judicial, para nada. Después en todo caso, la consecuencia jurídica tiene una consecuencia social. Es decir, después del proceso siguen existiendo consecuencias. Véase, por ejemplo, un desalojo, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano, hay una obra, hay un cuento pequeño de Julio Ramón Ribeiro que se llama Al pie del alcantilado, ¿no? Del cual no describe justamente las pericias, peripecias que sufre una determinada familia por justamente esta decisión judicial del desalojo. Expresiones como esta, hay también otras expresiones literarias. El punto es entender que las consecuencias sociales de las instituciones jurídicas tenemos que tenerlas presentes, que no únicamente en la resolución de un conflicto jurídico estamos tratando
exclusivamente conflictos de normas. Eso creo que es una visión bastante bizantina, bastante, pues, ya creo yo, superada en algunos estamentos. Lo que vemos aquí son conflictos de seres humanos de las cuales a través de la norma se tiene que dar las soluciones más razonables posibles. Finalmente, una tercera conclusión es para de pronto a modo de advertencia, ¿no? A modo de pronto de pronto de un correcto entendimiento respecto a la literatura. No necesariamente los que leen literatura, no necesariamente los que leen literatura quiere decir que sean buenas personas o buenos profesionales. Eso sí quiero dejarlo en claro. E inclusive sobre ello hay un buen debate, exquisito debate diría yo, entre lo escrito por el profesor Andrés Botero, historiador de derecho colombiano de paso también, que escribe si leer literatura hace muy buenos jueces. La contrapartida está en nada menos que en Martha Nussbaum, autora de La justicia poética, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se basa sobre lo que acabo de indicar. La idea es de que leer literatura o utilizarlo como metodología jurídica interpretativa de las instituciones jurídicas a través de la literatura permitan dos cosas, ¿no? O en todo caso, una sola cosa principal. La humanización tanto de la ciencia, del derecho, como también la humanización de nuestros criterios como abogados, ¿no? Al fin y al cabo, en el mundo que estamos como profesores, como fiscales, como jueces, etcétera, indistintamente como operadores jurídicos, en alguna medida, de manera consciente o inconsciente, contribuimos a los aspectos de la corrupción, sea en el tema, pues, privado, en el tema público, o en todo caso contribuimos con el tema de la justicia. Yo creo que debemos hacer estos esfuerzos por apuntar a una justicia y libertad cada vez un poco más humana. Agradezco el tiempo concedido, espero que haya sido de utilidad estas cortas reflexiones y si no, pues las disculpas del caso de haber hurtado mucho de su valioso tiempo. Yo igual quedo atento a las consideraciones del amable moderador, del profesor Fabián. Una sola pregunta que tendría. Usted nos habla sobre la literatosis como una metodología de interpretación de las instituciones jurídicas y nos ha hablado sobre dos obras importantes eurocentristas y perdón utilizar el concepto eurocentrista. Pero ¿qué opinión le merece a usted dar opiniones, por ejemplo, de hacer un análisis histórico-jurídico a través de obras, por ejemplo, como la Araucana o el Popol Vuh, a través de una nueva ideología de teorías como el constitucionalismo andino que propone profesores como Ramiro Ávila Santamaría, para que a través de la Corte Interamericana se entendiera más ese derecho a los pueblos, o por ejemplo, más a los derechos económicos, sociales y culturales? Bien, agradecidísimo por la apreciación del profesor Fabián. En realidad se utilizó estas dos obras para un poco de hacerlo lecturable, este eje temático del sometimiento de la literatura a través del proceso judicial, ¿no? Hay expresiones en América Latina la cual también tuvieron esta misma situación. Sí, sí la hay, sí la hay. Por ejemplo, en el caso peruano hay algunas expresiones como redoble por rancas de Manuel Escorza, alguien bastante, muy latinoamericano diría yo, que inclusive atendía a las voces de Latinoamérica para la defensa del campesinado, como también de las tierras en gran sector del Perú, como también seguramente identificados gran parte de la región Latinoamérica, ¿no? La idea aquí es que la literatura trae consigo, al menos a partir de la literatura latinoamericana, me refiero a algunos clásicos de la literatura latinoamericana, es aportar a voces, pues, sociales, ¿no? Es decir, trae consigo no tanto digamos, antes que el vanguardismo, que sí fueron partícipes de esta corriente, grandes producciones literarias, autores, pero sobre todo hay que destacar de América Latina ese gran vigor y rigor para demostrar estos hechos sociales, estas brechas sociales que aún perduran en nuestra querida región, ¿no? Y quizá la última, quizá más contemporánea, fue Las venas abiertas de Eduardo Galeano, ¿no? Alguien que utiliza la hermenéutica de la literatura para explicar digamos, los dolores y también desahucios que existen por parte del tema del Estado y el derecho en el campo social. Muchas gracias.